Hola iglesia, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Un domingo más para recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Un domingo para reunirnos en familia y ver este servicio, orar y cantar. Entonces, primeramente vamos a estar orando, vamos a poner este servicio en manos del Señor. Vamos a poner nuestros corazones y nuestra mente dispuestos para recibir la enseñanza. Posteriormente vamos a alabar a nuestro Dios por medio de unas canciones que tenemos preparadas. Y posteriormente vamos a recibir la enseñanza. Hoy nos estará enseñando Diego Rojas, nuestro pastor de la iglesia La Biblia Dice de Cúcuta. Entonces iglesia, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente y vamos a orar. Padre amado, bendito, poderoso, grande y misericordioso Señor, Rey de reyes, Señor de señores, a ti sea toda la gloria, Señor. Padre, te queremos primeramente pedir, Señor, que nos limpies, que nos purifiques, Señor, que nos libre de cualquier pecado, que nos quites las cargas, Señor. Perdónanos, Señor, purifícanos, límpianos, Señor. Te queremos, Padre, dar gracias porque nos permites reunirnos hoy nuevamente de esta forma, mediante la tecnología. Gracias, Señor, por cada una de las personas, las familias que están viendo en vivo tu servicio. Señor, te queremos dar gracias, Señor, por las maravillas que haces en nuestra vida. Te queremos dar gracias, Señor, por nuestra iglesia. Padre, y te queremos hacer llegar estas peticiones. Te pedimos, Señor, para que seas tú al control de las familias, las personas, los jóvenes que nos están viendo, para que tengan una mente y un corazón dispuestos a cantar y a oír tu palabra, a oír tu enseñanza. Te pedimos, Señor, para que podamos estar ahí conectados, que el internet no nos falle, Señor. Te pedimos, Padre, para que nos des salud y, Señor, te pedimos para que todos estemos con un mismo corazón. Te pedimos, Señor, por el resto del servicio, los anuncios, las oraciones, Padre. Te hacemos llegar esta oración, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, entonces ahora vamos a cantar una linda canción. Vamos a cantarle a nuestro Dios por las maravillas que hace en nuestra vida, porque Dios es Dios de maravillas, Dios de proezas. Entonces vamos a cantar Dios de maravillas. El creador, Dios de maravillas, dueño de la tierra, eres Señor. Redentor eterno, digno el Cordero, mi Salvador. Los pueblos hoy esperan, claman por la obra de tu amor.
los cielos el Creador, Dios de maravillas, dueño de la tierra, eres Señor. Redentor eterno, digno el Cordero, mi Salvador. Los pueblos hoy esperan, claman por la obra de tu amor. Publicar a las naciones tu verdad, anunciar entre los pueblos tu amor y majestad. Publicar a las naciones tu verdad, anunciar entre los pueblos tu amor y majestad. Bueno, iglesia, qué bueno nuevamente saludarlos. En este momento los invito a que abramos nuestras Biblias y cumplamos como iglesia con ese compromiso que tenemos de estar leyendo la palabra de Dios hasta que Él venga por nosotros. Entonces, en el día de hoy estamos leyendo, recuerden, el Evangelio de San Lucas. Vamos a buscar Lucas 12 del 32 al 40. Entonces los espero un momentico ahí para que lo podamos leer de manera conjunta. Bueno, espero que estén ahí. Dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, iglesia, muy bien. Entonces, después de leer la palabra de Dios, ahora quiero compartirles unos anuncios de nuestra iglesia para que los tengamos en cuenta durante esta semana. Bien, el primero es recordarles la dinámica como venimos haciendo los servicios, de hoy en 8 días, servicio presencial, Biblioteca Julio Pérez Ferrero, 10 de la mañana. Entonces, cada vez que tengamos esos servicios presenciales, ojalá cada vez se llene y se llene más ese recinto de la biblioteca. El último servicio, la verdad, mucha alegría, estaba full ese cuarto, y bueno, ojalá cada vez tengamos que tomar otra medida porque la gente pues quiera asistir. Y dentro de 15 días pues nuevamente servicio virtual. Entonces, para que tengamos en cuenta la dinámica, 8 días presencial, 15 días virtual. También en esos servicios presenciales, bueno, que los papás muy juiciosos estén llevando para cada niño sus botecitos de agua, para que no haya la posibilidad de que ellos compartan agua entre ellos mismos, tapabocas y todas las medidas de bioseguridad que ya sabemos que nos exigen para poder hacer estas reuniones. El siguiente anuncio tiene que ver, es para las damas. El 14 de agosto se va a dar la reunión de damas, y bueno, es un momento bien especial para que invitemos a todas esas personas que de pronto tenemos ahí en el corazón que queremos acercar a la palabra de Dios. Cualquier duda que tengan, Ana María Reyes está ahí al frente, entonces no duden en escribirle o a través de los grupos de WhatsApp. El tercer anuncio tiene que ver con la ofrenda, iglesia. Recordemos que es una ofrenda para Dios,
sí, que tenemos una cuenta dispuesta para eso. Cualquier duda que tengan también con Liliana, pero dar con ese corazón alegre, ¿no? Dios seguro va a estar ahí pendiente, y seguro ustedes saben que Dios nos regresa al 1000 todo lo que nosotros hacemos para su obra. Esta semana nosotros saben que por costumbre estamos orando semana a semana por cada uno de los pastores de la Iglesia de la Biblia dice de Colombia. Esta semana nos tocó alguien muy especial, corresponde orar por el pastor Fabio y su esposa Martica, que como yo creo que toda la iglesia sabe, pues son los líderes espirituales de nuestra iglesia madre en Bucaramanga. Entonces llevarlos esta semana en nuestras oraciones, orar por todo ese núcleo familiar tan hermoso que tiene el pastor Fabio, orar en sí por toda la iglesia de Bucaramanga, ¿no? Y orar por Santander para Cristo, para que a través de esa iglesia pues se pueda lograr Santander para Cristo. Iglesia, también estar orando esta semana para que, bueno, todos entendamos las etapas del creyente, ¿no? Y a través de entender esas etapas del creyente, pues cada uno de mis hermanos pues quiera servir, ¿no? En los diferentes ministerios que tenemos acá, entender que el servicio es para Dios y que seguro también se reciben bendiciones, pero tenemos que tener un corazón dispuesto y querer hacerlo. Vamos a estar orando también por todos los discipulados esta semana, para que estén ahí todos pegaditos, para que de verdad quieran también crecer, estén muy juiciosos y bueno, de verdad que quieran acercarse cada día más, de ser constantes en su crecimiento espiritual. Bien, iglesia, a continuación vamos a continuar alabando al Todopoderoso, y lo vamos a hacer con una canción que lleva por título Cuán bueno es Dios, que obviamente nos recuerda su misericordia y su amor para con nosotros. Cantemos con toda alegría. Escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, cuán fiel has sido. Quiero ver en mi vida tu poder, tu palabra conocer, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Roca es, misericordia y verdad, refugias mi alma, tú me sostienes. Bueno es, Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Bueno,
iglesia, sigamos alabando a ese Dios de maravillas. Ahora con la canción Lo único que quiero, y que pensemos cómo estarán nuestras vidas cuando hagamos esta expresión en el rostro al ver a Jesús bajando de los cielos por segunda vez. Es algo que pasará, y esta canción es una muy bonita muestra de cómo deberían ser nuestras vidas en el momento que Él regresara. Así que cantémosela con inteligencia y digámosle en cada frase: Señor, así quiero que sea mi vida. Cantemos juntos Lo único que quiero. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Testimonio. Hoy les vengo a contar cómo era mi vida antes de reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador, hacia dónde iba encaminada mi vida. Estaba siguiendo la corriente de este mundo, estaba en una búsqueda desenfocada del verdadero yo, del verdadero amor de Dios. Estaba siguiendo una corriente que iba encaminada a un actuar inconsciente, haciendo lo que el mundo hace normalmente, siguiendo ejemplos equívocos de amigos, haciendo lo mismo que ellos, y todo parecía normal y parecía bueno, pues para todo el mundo estaba bien. Esto me llevó a creer y a sentir que tenía el control total de mi vida, llevándome a cumplir y a mantener la aprobación dictada por el mundo, por el hombre, incluso por mi familia y las personas que amo, pero sintiéndome vacía y huérfana espiritualmente. Aunque no fui tan mala, hacía la voluntad del diablo, pues el mundo está siendo gobernado por él. Pero gracias a Dios me rescató de esta vida vana y esclava del pecado, y envió un hermoso ángel terrenal, mi mamita espiritual, Ana María Rey, quien con su dedicación y amor
me fue encaminando mis pasos a la conversión en la fe. Hoy doy gracias a Dios por su vida. También agradezco a Dios por haberme librado de la voluntad del mal y haberme trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Estoy completamente segura que conocer a Dios y sentir cada día que soy llena del más grande y profundo amor que jamás pude experimentar es sin duda alguna la mejor decisión que pude tomar, sintiendo el respaldo y la presencia de Dios en cada área de mi vida, primero como hija de Dios, como madre, como profesional, como amiga o simplemente como una mujer escogida que refleja su amor y su misericordia. Hoy en día vivo feliz, sentir que ya no llevo esa carga de pecado sobre mis hombros, esto me da paz y tranquilidad, carga que llevé durante 46 años y aunque me parecía normal estaba tan desviada de la verdad y viviendo una vida sin propósito. Hoy en día mi vida es otra, libre soy por la obra de misericordia que hizo Jesús en mí y ahora gozo de una vida transformada en el verdadero amor de Cristo. Al llegar a los pies de Dios y servirle a Jesucristo, me ha hecho ser consciente y comprender el verdadero significado de ser salva, perdonada y justificada por su sangre, y conocer el verdadero propósito y voluntad que solo puedo ver en mi Padre Celestial. Es por esto que hoy quiero dar este paso, porque quiero seguir dedicando mi vida al Señor, dar este testimonio público de mi fe y obediencia a Dios. Agradezco de verdad de todo corazón a la familia Rojas Rey, a mi primer predicador, Juan Diego Rojas, porque de verdad sin ellos todo esto no habría podido ser posible. Y gracias a Dios por estar. Hola Iglesia, muy buenos días para todos. De verdad que deseo que el Señor nos dé ese ánimo que necesitamos para seguir adelante en esta carrera que tenemos y de la mano del Señor atravesando y saltando todos esos obstáculos que muchas veces allí se nos presentan y que de la mano de Dios los podemos sobrellevar. Un saludo muy especial a nuestros 3 hermanitos en la fe que en días anteriores se bautizaron y de verdad que lindo ese deseo que tienen de seguir al Señor Jesucristo y de dar este primer paso de obediencia. Que Dios les proteja a Jenny, a Yorley, a Peter y que sigan adelante creciendo en el camino del Señor. Como iglesia nos alegramos de ese paso de fe que Dios les ha permitido vivir. Bueno, perfecto. Vamos a continuar ahora el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Confiando y sabiendo que es viva y eficaz y que ella hace esa cirugía espiritual si se lo permitimos al Señor en nuestros corazones. Estamos aprendiendo sobre la familia y antes de comenzar nuestro estudio de la primera carta a Timoteo, un estudio con una enseñanza bastante doctrinal y práctica para la iglesia y ya estamos a pocas semanas de empezar nuestro estudio, pero antes de ello quisimos estudiar un tema referente a la familia y es lo que estamos estudiando. Ya hablamos de la influencia de los padres en la crianza de nuestros hijos. Hace 8 días empezamos a estudiar sobre los hijos y veíamos en Samuel ese buen ejemplo de este muchacho y cómo él nos marcó esa ruta en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Si lo recuerdas, Samuel fue un bebé deseado por sus padres, pero fue también un niño que estuvo dispuesto a servir al Señor en lo poco que podía. También fue un joven maduro que ministraba al Señor y fue un ejemplo para los demás. Y se convirtió en un adulto que aceptó el llamado de Dios. Y hablamos de allí de cómo Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y Dios nos llamará para servirle al Señor a través de un liderazgo, a través de pastorear una iglesia, a través de ser los futuros empresarios o a través de ser ese trabajador que brilla ahí en medio de esa empresa,
ese consultorio o de ese lugar donde Dios lo tenga, y cada uno de nosotros allí con ese llamado que Dios hace para nuestra vida, sirviendo, disponiendo nuestro corazón, muriendo a esta carne para mostrar a Cristo a cada lugar donde nos quiera llevar y en cada lugar donde nos quiera poner, en cada situación, en cada espacio, cada profesión, cada oficio, cada empleo donde el Señor nos quiera tener, allí nosotros glorificando a Dios y viviendo para Él en cada lugar donde nos tenga. Entonces fue muy bonito ver a Samuel y verle su proceso de crecimiento hasta que se convirtió en ese profeta del Señor, en ese sacerdote de Dios, que se convirtió también entonces en aquel que Dios usó para guiar el pueblo de Israel de allí en adelante. Entonces, que no olvidemos todo lo que allí aprendimos de la palabra de Dios. Bueno, pues hoy continuamos con ese ejemplo o ese estudio de los hijos y de los jóvenes, y hoy precisamente vamos a ver la otra cara de la moneda. Ya vimos un buen ejemplo en Samuel. Bueno, pues tristemente, pero también lo digo con alegría, porque qué bueno que el Señor nos muestre también esos malos ejemplos allí en su palabra. Hoy vamos a ver el ejemplo de dos malos muchachos llamados Ofni y Finés, hijos de Elí. Sus vidas nos muestran esas señales de una vida de perdición, y ese es el título de la enseñanza de hoy. Así como Samuel fue el ejemplo de un buen proceso de crecimiento espiritual, Ofni y Finés son ese mal ejemplo y son esas señales que nos va a mostrar la Biblia de una vida de perdición que no podemos llevar. Recordemos que estos jóvenes eran hijos del sacerdote Elí, un sacerdote judío, juez de Israel. Estos jóvenes estaban ligados al servicio permanente en el templo. Su crianza fue allí en el templo. Sin embargo, ellos no vivían esa ley judía. Su padre no hizo tal vez una buena labor con ellos al encaminarlos de manera correcta. Y bueno, podríamos aplicar hoy a estos jóvenes que vamos a estudiar como aquellos jóvenes de padres creyentes que tal vez no fueron sabios en la crianza de sus hijos, tal vez estos jóvenes que se llevaban a la iglesia de niños, de jovencitos, pero esto no fue suficiente. Apenas ellos crecieron un poquito más, mostraron lo que realmente había en su corazón y mostraron sus vidas de pecado, y fue de verdad muy triste todo lo que pudieron ellos vivir. Entonces vamos a ver estos rastros, esos rasgos allí que nos muestran estos dos muchachos, para que nosotros no caigamos en el mismo desenfreno en el que ellos cayeron. Ofni y Finés, y espero que se prendan las alarmas a través de la vida de ellos, al darnos cuenta que si tal vez estamos ya yendo por mal camino, o tal vez estamos viendo estos rasgos en nuestros hijos, podamos entonces corregir y ser redarguidos por el Señor para seguir ese camino correcto. Vamos a estudiar allí 4 rasgos, y antes de empezar con el primero, vamos a orar y entregarle este momento al Señor. Bien, Padre bueno y santo, gracias Señor, gracias por nuestros hermanos que se bautizaron, gracias Señor por esa casa de oración que tuvimos el día de ayer, tan bonita, tan especial. Y gracias Señor porque nos tienes hoy aquí para recordar la obra de tu Hijo Jesús, esa resurrección de entre los muertos, para darnos a nosotros también esa vida nueva y esa vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, que como un espejo nos muestra los buenos ejemplos y también los malos ejemplos. Ayúdanos, Señor, hoy a entender lo malo que hicieron estos muchachos, para que no caigamos, Señor, en esos mismos errores, para que enciendas, Señor, esas alarmas espirituales en nuestra vida y nos guíes y nos muestres el camino correcto, Padre. Yo me entrego a ti, mi buen Señor, para que yo pueda ser un buen instrumento tuyo. Háblame, Padre, y permíteme, Señor, ser esa voz tuya para hablar a tu iglesia preciosa, Padre. Yo te pido, Señor, que estés aquí con nosotros, que te lleves las cargas, que podamos tener el peso, y también, Señor, que te lleves el pecado que pueda haber en nuestra vida. Nos des un corazón limpio para recibir tu palabra como es la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a arrancar con ese primer rasgo que tuvieron esos muchachos, esa primera marca en sus vidas. Y la encontramos ahí en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Encontramos aquí que eran muchachos sin el temor a Dios, sin Dios y sin ley. Y recordarás que estamos estudiando este tema de la familia basados en los primeros 4 capítulos del libro de 1 Samuel. Allí donde estamos estudiando, extrayendo, sacando todas estas enseñanzas sobre la familia. Ya veíamos este mismo versículo enfocado en los papás. Ahora vamos a verlo en cuanto a los muchachos. Sin temor a Dios. Estos, si tú miras ahí el pasaje, eran hombres impíos. Y aquí es interesante que estudiemos algunas palabritas. La palabra hijos, eran hijos de Elí. Esa palabra hijos, su raíz hebrea es ben. Y mira que es interesante que es la misma palabra que se usa ahí mismo en la palabra hombres. Hombres. También se refiere a hijos, hijos varones. Ben, la misma raíz. Y ahora la siguiente palabra, eran impíos. La raíz hebrea de esa palabra impíos es la palabra Belial, que significa perversos, malvados, destructivos, inútiles, buenos para nada. Encontramos aquí que estos hijos de Elí eran hijos de Belial, eran hijos de destrucción, de perversidad. Podemos encontrar esta misma palabra impíos en algunos otros textos de la Biblia que nos amplían un poco más el panorama. Por lo menos en Deuteronomio 13:13 es la primera mención de esta palabra Belial. Y si te das cuenta, hace referencia a estos hombres que instigan, animan a otros a que sirvan a dioses falsos. Esta palabra también la encontramos en Nahum capítulo 1 versículo 11 y hablamos aquí de este consejero perverso que imagina mal contra Dios. Lo encontramos también en Jueces capítulo 20 versículo 13 hablando de esos hijos de Belial que violaron y asesinaron a una mujer. Y también lo encontramos ahí en 1 Samuel capítulo 25 versículo 17 cuando habla de Nabal, este hombre tan perverso, y una de sus descripciones es que es terco y no se deja hablar. Hijos impíos, hijos de Belial. Ahora, la palabra Belial la podemos encontrar también en el Nuevo Testamento. Allí, su raíz hebrea casi que muy idéntica al español. Porque si tú buscas ahí, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15, dice la palabra de Dios, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y mira que la comparación creyente-incrédulo, dos tipos de personas opuestas, Cristo y esa otra persona opuesta, Belial. Y está hablando allí del diablo. Hombres impíos, hijos de perdición, hijos del diablo, destructivos. Y otra característica más, hablando de por qué ellos no tenían ese temor a Dios, es que ellos no le conocían. Y si tú miras la raíz hebrea allí de que no conocían a Dios, es Yadá. Y esa palabrita tiene muchos usos en la Biblia. Algunos de ellos son Yadá, instrucción, reconocimiento, aprendizaje, conocimiento. Estos hijos perversos no conocían a Dios, no porque no hubieran escuchado de Él, no porque no vieran a ese Dios en el que servían en el templo, es que ellos no tenían una relación personal con Dios. Ellos no temían a Dios porque no le conocían sinceramente, no le reconocían como su Dios, y de allí su mal comportamiento. No le conocían como lo enseñaba el Señor, no lo conocían bíblicamente. Era tan solo un conocimiento que les envanecía, porque realmente su corazón estaba apartado de Dios. Dice la palabra de Dios precisamente en Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13, que el temor de Jehová es aborrecer el mal.
Ellos no temían a Dios porque lo que más les gustaba precisamente era el mal. Mira que estos muchachos nos pueden mostrar dos enfoques. Número uno, la perversidad que hay hoy en día en el mundo a través de mucha gente que hace lo malo, gente inútil, destructiva. Pero también por otro lado vemos a estos muchachos que no conocían a Dios. Lo podemos ver en muchas personas que no tienen realmente una relación personal con Dios. No le conocen bíblicamente. Tan solo tienen una tradición impuesta, en este caso a los muchachos, impuesta por su papá. Es que les tocaba estar allí en el templo porque pues su papá era el sacerdote del templo. Entonces lo que han recibido es una herencia de Dios, pero no un conocimiento bíblico o una relación personal con Dios, con su Padre. De allí que pues lo que hagan en sus vidas o en sus corazones pues sea abiertamente contrario a lo de Dios y no les importa, porque no le conocen honestamente. Como lo dice allí Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese es el temor que tienen a Dios. Mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mira, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Muy sencillo. Hijos de Belial. Esto nos muestra que espiritualmente hablando solo hay dos familias. Solo hay dos papás espirituales. Uno es Dios, el Padre eterno, y el otro es el diablo, el papá con P minúscula. Juan 8:44 nos habla de esto, vuestro padre el diablo y el Padre celestial. La mayoría de personas, tal vez como si le preguntaran a los hijos de Elí que si creían a Dios, a Jehová, ellos podrían decir, pues claro. La mayoría de personas dice ser de Dios, dicen creer en Él, dicen reconocerle, pero realmente no lo conocen conforme a la Biblia, no lo conocen conforme a lo que Dios enseña. Y realmente lo que hay ahí es solamente un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mira, la mejor forma de saber si uno conoce o no a Dios es también por nuestras obras. Lo que hacemos muestra si realmente conocemos a Dios o le negamos. Fue lo que yo viví por muchos años. Negaba a Dios con mis obras, así con mi boca dijera creer en Él. Mi ignorancia de Dios era total, porque no conocía a ese Dios que se nos es presentado a través de la Biblia. Fue a través de Jesucristo que entendí mi pecado y que entendí que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado de este mundo. Y entendí que no era un hijo de Dios, que realmente mi vida lo que mostraba era que era un hijo de Belial. Y entonces fueron quitados ese velo de mis ojos. Y entendí que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces pude recibir a Jesús en mi corazón y entender que Él era quien me acercaba al Padre, quien era el que me reconciliaba con el Padre. Y entonces entendí que mi vida iba por un camino de pecado. Pero pude hacer un alto y pude ver a Jesús y entender que Él era el camino, la verdad y la vida. Y entonces pude conocer al Padre a través de Jesucristo. Como lo dice ahí Job, ¿no? En el capítulo 42, en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No pude ver físicamente yo al Señor, pero sí pude verlo a través de su palabra y a través de lo que vivía y sabía que estaba haciendo en mi corazón. Yo solamente oía de Dios por muchos años, pero ahora pude verlo, pude conocerlo personalmente. Los hijos de Elí, aunque estaban allí en el lugar de acción, en el templo, no conocían a Dios. No habían sido instruidos realmente en el camino del Señor. Mira, no te fíes. No te fíes porque asistes a una iglesia desde pequeñito. No te fíes porque dices creer en Dios. Realmente es tu camino, tu actuar, tus acciones y tus obras
a la luz de la Biblia las que realmente muestran de quién somos hijos. Si somos hijos de Dios o si somos hijos de Belial. Estos muchachos literalmente eran hijos de Belial, hijos de perdición. No temían a Dios porque no le conocían. Y esa es la primer rasgo, de allí lo que pasaba con sus vidas. Pero veamos una segunda marca más. Estos muchachos se convirtieron en muchachos con un muy mal testimonio. Si vamos allí a 1 Samuel capítulo 2 versículo 17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y si miramos más adelante en el versículo 23 y 24, les dijo Elí: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y aquí vamos a entender dos cosas que nos muestran todos estos pasajes. Número uno, la mala fama que estos muchachos tenían. Era tan grande el pecado de los jóvenes que los hombres tenían un mal concepto de ellos. Los jóvenes estaban en malos pasos, tenían una mala fama, y todo el pueblo de seguro hablaba de todo lo malo que estos jóvenes hacían. Y todo eso llegaba a los oídos de Elí, a los oídos del padre, y lo hacían quedar o ver muy mal. Ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 19, hablando de esos hombres impíos o perversos, habla de cómo el fin de ellos es perdición, su Dios es el vientre, y miren, su gloria es su vergüenza, su gloria, su fama, lo que traduce también gloria, fama, es su propia vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Estos muchachos tenían una muy mala fama y tal vez no les importaba. La Biblia nos enseña lo contrario en Proverbios capítulo 22, versículo 1, que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Mira, más que el dinero, es mayor el buen nombre y la buena fama. Buen nombre y buena fama. Aplicando esto a nuestras vidas, es triste para muchos padres escuchar quejas y quejas y quejas de sus hijos. Es triste para muchos ver cómo se pierde la confianza en esos muchachos por las cosas malas que ellos hacen. Hijos que tienen una muy mala fama. Algunos tienen fama de ladrones, otros tienen fama de viciosos, de borrachos. Algunas jovencitas tienen fama de que están en los brazos del uno y del otro. Algunos tienen esa fama de que van por malos pasos. Algunos en las casas, en las familias, tienen la fama de ser malgeniados, de ser groseros, de que no saludan, de que no les gusta compartir con sus papás o con su familia, de que son desobedientes. Mala fama. ¿Cuál es tu fama? Si te preguntaran a ti, ¿qué piensa la gente de ti? ¿Por qué eres afamado? ¿Por qué eres reconocido? Piénsalo. ¿Qué diría la gente de ti? ¿Qué podrías decir tú mismo? Estos chicos, mala fama. La palabra de Dios nos dice, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 3, hablando de esos varones que se requieren para la iglesia, para el ministerio, para el servicio. Se dice que son varones de buen testimonio. ¿Y cómo podemos tú y yo tener ese buen testimonio? Bueno, dice ahí mismo el texto, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A estos es a quienes se les encarga el trabajo, el servicio a Dios. Buen testimonio. Dice también 1 Timoteo 3:7, hablando allí Pablo a Timoteo y hablando de esos siervos líderes que Dios quiere para su iglesia, y dice allí la palabra de Dios que es necesario que ellos tengan buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio. No solo ahí en la iglesia. ¿Saben que ahí en la iglesia podemos todos tener un muy buen testimonio? Pues
quién se va a portar mal ahí dentro de la iglesia. Pero realmente nuestro testimonio se ve es afuera. Dice que tengan buen testimonio de los de afuera, para no caer en el descrédito y en el lazo del diablo. Buen testimonio, buena fama. ¿Qué refleja tu vida y la mía? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿En qué concepto nos tiene la gente? Pensemos en ello. ¿En qué concepto tienen a nuestros hijos? A nuestros hijos. Una segunda cosa aquí, hablando precisamente de este segundo rasgo, y es que tenían un mal testimonio porque tenían mala fama, pero también porque eran tropiezo a los demás. Si recuerdas lo que dice ahí el texto, los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y también hacían pecar al pueblo de Jehová. Mira, estos muchachos cometían un pecado terrible, y es el que vamos a ver ahorita en nuestro tercer rasgo, y es que arrastraban a las damas del templo al adulterio y la fornicación. Eso era lo que ellos hacían, era tropiezo para el pueblo por lo que hacían con sus vidas y aún cómo ese pecado arrastraba a los demás. Pero otra cosa también que podemos ver de ese tropiezo que generaban es que ellos desanimaban al pueblo en cuanto a las ofrendas porque eran muy aventajados. La Biblia tenía muy claro ahí en el libro de Levítico y Deuteronomio la manera como debían tomar esas ofrendas o parte de esas ofrendas para el mantenimiento de los sacerdotes y de su familia, y era algo muy específico. Pero estos jóvenes abusaban y siempre querían lo mejor para ellos y no les importaba la ley ni nada, no les importaba ni Dios, porque en cierta forma robaban y hacían lo incorrecto. Pues esto desanimaba al pueblo, saber que estos muchachos no estaban haciendo lo correcto, y entonces ya los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. No les importaba y causaban desánimo en el pueblo, tropiezo, ser tropiezo. Mira, la Biblia nos registra en el rey David uno de los grandes tropiezos que él tuvo, y está allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 14, y si estás ahí cerquita, en primero de Samuel, unas páginas adelante, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice así: mas por cuanto, y le está hablando Natán al rey David, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hizo blasfemar a los enemigos de Dios. Ese pecado de David, esa bola de pecados, como una bola de nieve que iba creciendo, hacía que los enemigos de Dios o los que no creían en Dios hablaran mal de Dios. Y era entonces un tropiezo para los demás. Tengamos mucho cuidado, iglesia, para no ser tropiezo para los demás. Una mala fama empieza a convertirse en tropiezo para las demás personas. Tengamos cuidado de andar en malos pasos, porque la gente ve lo que hacemos. Y entonces muchas veces eso hace que la gente critique de Dios o de la iglesia o del cristianismo por los malos pasos que ven los cristianos. Malaquías capítulo 2 versículo 8 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Han hecho tropezar a muchos en cuanto a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que no debemos ser tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Sería muy triste y sería desastroso que por culpa de nuestro mal testimonio, de nuestra mala fama, la gente hablara mal de Dios, o la gente no se quisiera acercar a una iglesia. Y a veces decimos: uy, qué corazón tan duro, y no nos damos cuenta o no queremos reconocer que muchas veces las personas o esa persona en especial no quiere por el mal ejemplo, por el mal testimonio que nosotros le damos.
no creen aún a nuestra predicación o a lo que les enseñamos de Dios porque ven en nuestra vida lo contrario. Y eso sí que sería desastroso. Examinémonos. Y a veces pensamos que estamos muy bien y no nos damos cuenta de esos errores que cometemos y que estamos siendo tropiezo para los demás. Ojalá que esa línea del testimonio sea tan sensible y que nos demos cuenta de verdad de lo que estamos haciendo. Yo sé que si estamos bien conectados con el Señor nos va a mostrar ahí, nos va a decir qué es lo correcto o lo incorrecto que estamos haciendo. Ojalá que podamos ser como esa mujer de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Aquella mujer que con su buen testimonio pudo ganar a Cristo, a su marido. Que seamos nosotros también así como ella, un buen testimonio para ganar a los demás para Cristo y no tener ese mal testimonio. Un tercer rasgo de estos chicos es que cometieron actos vergonzosos. Y mira lo que pasa, lo que ellos hicieron. Ahí en 1 Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y ojo, mira lo que dice aquí: y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión también las menciona Éxodo 38:8. Hablando de mujeres también que estaban allí a la puerta, sirviendo a Dios. Bueno, pues estos muchachos dormían con estas mujeres. Y no quiere decir esto que hacían pijamada con las mujeres para cuidar el templo y para estar ahí en ese compañerismo con Dios. Para nada. Esa palabra dormían con las mujeres viene de una raíz hebrea chakab, que significa, tiene muchos usos, pero entre ellos uno de los más comunes es tener relaciones íntimas o sexuales. Eso era lo que hacían los muchachos. Mira, podemos ver esa misma palabra dormir o chakab en otras partes de la Biblia, por lo menos en Génesis capítulo 19 versículo 32, cuando estas mujeres cayeron en ese terrible pecado. Dice: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dormir con él. Piensen en ese acto tan vergonzoso, tan terrible que hicieron estas hijas con su padre. Vemos también ese mismo acto esa misma palabra hebrea, chakab, lo encontramos en Isaías 13:16, hablando de un acto de violación. Y también en Jeremías 3:2, hablando de la prostitución. Relaciones sexuales. Eso era lo que hacían estos muchachos al dormir con estas mujeres. No tenemos más datos acerca de esto, si eran mujeres solteras, casadas, y bueno, qué pasaba en ese momento. Pero es claro lo que nos está ahí mostrando el texto, el pecado tan vergonzoso, los actos tan terribles que hacían estos muchachos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a la iglesia y a nuestra vida? Bueno, de una manera muy impresionante. Pues Dios, primero que todo, es importante que entendamos que ha diseñado la sexualidad. La unión de carne con carne, serán una sola carne, como nos lo dice ahí el libro de Génesis en sus primeras páginas. Esa unión es una bendición de una pareja en matrimonio. Como lo dice ahí también la Biblia, un lecho sin mancilla, sin pecado, que se hace santo y se une en esa relación íntima de pareja que Dios ha creado a través de la sexualidad para los esposos. Pero tristemente, algo tan sagrado, algo tan hermoso que Dios ha diseñado, que ha creado, tristemente el ser humano ha cambiado ese plan de Dios. Y es por eso que la Biblia nos advierte de muchas formas cómo eso que Dios ha creado lo ha pervertido el hombre. Y entonces se ha generado muchos pecados a través o alrededor de la sexualidad. Pecados que son muy comunes hoy en día
Y te quisiera mencionar rápidamente algunos de ellos. Pecados como la fornicación, como el adulterio, como la lascivia. Lascivia, que no es más que ese libertinaje sexual, ese desenfreno, apetito o deseo excesivo de los placeres sexuales. También pecados como el homosexualismo, las pasiones desordenadas, la lujuria, que es ese deseo sexual incontrolado y desordenado, la pornografía, la masturbación, la zoofilia, que es el sexo con animales, la violación, la pedofilia, la prostitución, las pasiones juveniles, las orgías y bueno, muchísimas cosas más que el hombre sigue haciendo y sigue pervirtiendo en esto de la sexualidad. No tendríamos todo el tiempo para ver los pasajes, pero podemos ver algunos de ellos. Gálatas 5, 19 al 21, hablando de esas obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Acompáñame por favor, porque aquí podemos ver de una manera muy clara cómo Dios no está de acuerdo con el homosexualismo. Dice así la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó, porque cambiaron el uso natural de sus cuerpos. Lo encontramos en los versículos anteriores. Deshonran sus cuerpos y cambian su uso natural, entonces Dios los deja y los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios entonces les entrega una mente reprobada para que hagan lo que no conviene. Lascivia unos a otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejando lo que es el uso natural. Colosenses 3:5 también hablando de esa fornicación, de esa impureza, de esas pasiones desordenadas. Primera Timoteo hablando también de esas pasiones juveniles. Qué impresionante, ¿no? Cómo estos jóvenes cometían esos hechos o actos vergonzosos, viviendo en un desenfreno sexual. Pero lo más triste es que con su pecado arrastraban a otros. Estas mujeres eran arrastradas por esos muchachos, haciendo que se acostaran con ellos. Todo el mundo lo sabía, pero tal vez nadie decía nada. Y el pueblo sí se desanimaba por lo que veía y por lo que escuchaba. Mateo 15:14, hablando de arrastrarlos al pecado, nos muestra a esos ciegos por culpa del pecado, que se vuelven guías de ciegos. Arrastran y arrastran al pecado. Como pasaba también con la iglesia, ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, veíamos ahí esa iglesia que estaba envanecida por culpa del pecado y por esa fornicación o ese caso de inmoralidad que había en la iglesia. Y Pablo dice, hey, mira, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está el apóstol aplicando esa disciplina. Miren, aunque estoy ausente en cuerpo, estoy con ustedes en espíritu. Y ese tal que cometió ese acto de inmoralidad sea entregado a Satanás. Que su cuerpo sea destruido, que sea salvo ya y deje de estar haciendo daño y arrastrando el pecado a los demás. Qué impresionante, otro acto vergonzoso, que arrastrar el pecado a los demás. ¿Cuál podría ser la aplicación? Bueno, muchísima.
Mira, es lamentable cómo pecados como estos arrastran a otros a más y más pecado. No se imaginan, y estoy hablando de esos papás que, como dicen hoy en día los chicos, papás de la antigüedad, no se imaginan papás de la antigüedad, algunos de ustedes, el daño tan grave que cometieron al llevar a sus hijos a prostíbulos, o al tener ahí en sus casas revistas o películas de pornografía que vieron sus hijos siendo pequeños y que afectaron sus mentes. No se imaginan el daño tan grande, papás. Hoy en día, piensa lo que hoy en día está pasando. Si en ese momento era oculto y era algo tan vergonzoso, hoy en día el joven, el niño puede a un clic entrar a cualquiera de los pecados más terribles que puede ver. Un desenfreno sexual que no tiene límite en las redes sociales, un mercado laboral que ahora se ha hecho muy famoso a través de los modelos webcam, arrastrando estas personas que están detrás de una cámara, arrastrando a cientos y a miles hacia muchos de los pecados que acabamos de mencionar a través de una pantalla. Cuídense mucho, jóvenes, aún también toda la iglesia. Cuidémonos de no caer en estos pecados vergonzosos. Cuidémonos de no estar arrastrando a otros hacia el pecado, incitando o invitando a amigos a través de videos o a través de conexiones para que entren a lugares que van a hacer daño a su corazón. Pilas esposos con estar haciendo propuestas indecentes, sucias a sus esposas. Que Dios nos guarde de ello. Cuidémonos, iglesia. Cuidémonos, creyentes, de ser creyentes pervertidos, lasciviosos. Que cuidémonos de entrar a lugares físicos o internet, lugares que sabemos que desagradan a Dios. Tal vez tú puedes decir, Diego, pero tengo duda, ¿eso es bueno o es malo? Mira, así de sencillo. ¿Eso que estás haciendo o que estás viendo lo aprobaría Dios? ¿Lo invitarías a Él para que estuviera al lado tuyo? ¿Para que viera o hiciera lo que estás haciendo? Es así de sencillo. ¿Sentirías pena de que Dios te esté viendo? Pues quiero darte una noticia. Dios te está viendo. Dios nos está viendo en cada cosa que hacemos. Así la intentemos ocultar en un lugar donde pensemos que nadie se da cuenta. Ahí está Dios. Y eso debería causar dolor en nuestro corazón y un temor para decir no más. No juguemos con el fuego, iglesia. Nos vamos a quemar. Una pequeña locura arruina nuestra vida. Líderes, maestros de la iglesia, maestros de la palabra de Dios, mentores, padres de familia, pilas. Si estás en uno de estos pecados que he mencionado, por favor, arrepiéntete ya mismo. Sal de ese pecado ya. O toma una decisión, o sales ya de ese pecado, o sales ya de ser ese maestro o profesor de niños o de la iglesia o de otra persona. Sal ya de eso, porque estás enseñando en la carne y eso hace mucho daño, muchísimo. Estás arrastrando indirectamente a tu discípulo al pecado. Estás transmitiéndole no vida, sino pecado tal vez. Soltémonos, por favor, iglesia, de esas cadenas de la inmundicia sexual y seamos una iglesia santa, como lo dice la Biblia, sin mancha ni arruga, lista para presentarse en santidad frente al esposo, frente a Cristo. Mira, una cuarta y última marca o rasgo de perdición de estos jóvenes es que ellos recibieron el castigo de su pecado. Es algo así como cuando la paciencia de Dios se agota. Mira lo que pasa, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 34.
Dice así, y esto te será por señal, y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Aquí está hablándole Dios una noticia fuerte a Elí. Tus hijos van a morir. Primero de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. No tengo todo el tiempo, pero hay una guerra contra los filisteos, y tal vez entonces los israelitas piensan que si llevan el arca, que representa la misma presencia de Dios, pues van a poder ganar la batalla. Pero es muy triste, ya se van a dar cuenta lo que pasa. De nada importaba a ellos, ya la presencia de Dios se había ido de ese lugar por el pecado que abundaba en Israel. Mira lo que pasa ahí en capítulo 4, versículo 11. Ellos pelean, si quieres desde el versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Muertos, fueron muertos. Qué triste, y aquí yo quiero hablarles de 2 cosas. Número 1, la realidad de la muerte física. La paciencia de Dios se acaba, y llega el fin para estos 2 jóvenes que habían estado sentenciados a la muerte, y efectivamente les llegó. Varias muertes ocurren en este capítulo. Es un capítulo de mucha muerte. Mueren más de 30,000 israelitas. Mueren los hijos de Elí. Por cierto, los nombres de ellos, Ofni y Finés. Ofni significa pugilista y es aquel que da golpes. Y Finés significa boca de serpiente. Sus nombres nos muestran un poquito lo que había en su corazón, ¿no? Contienda y veneno en su boca. Muere también Elí, muere desnucado. Muere también la esposa de uno de los hijos de Elí, de Finés. Muere en el momento en que estaba dando a luz, ahí en 1 de Samuel capítulo 4, versículo 20. Muertes, muertes y más muertes. Hay mucha muerte física. ¿Sabes que la palabra muerte o su significado es separación? Hay una separación en el momento de la muerte. Y la muerte física, como lo puedes tú leer ahí con calma en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, en los versículos 5 al 7, esa muerte física representa cuando la persona, su alma, sale del cuerpo para ir a ese lugar o esa morada eterna, o con Dios por toda una eternidad, o separado de Dios por toda una eternidad. El cuerpo que la Biblia representa que es como polvo, realmente en eso queda, cenizas, polvo, vuelve a la tierra. Y el espíritu, aquello que Dios da al ser humano para que se pueda conectar con él, vuelve a Dios, quien fue quien lo dio. Hay una separación de algo que había sido 3 en 1, ahora se separa por la muerte, y en este caso esta muerte física. Mira, la muerte física puede ser dolorosa, es triste la muerte física, pero ¿sabes algo? Para aquella persona que muere en Cristo, lo que dice la Biblia es que duerme en la presencia de Dios, esperando ese cuerpo celestial que va a recibir de Dios, para tener esa morada eterna junto a Él y junto a todos aquellos que murieron en Cristo. Y es lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, ahí en los versículos 13 al 18. Dice la palabra de Dios que no debemos ignorar acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay unos que duermen porque están con Cristo, porque murieron en la fe en Dios, pero hay otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que duermen, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, estamos aquí vivos físicamente en el momento en que el Señor venga en su rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Mira, aliéntate. Si tu ser querido murió y está con el Señor, aliéntate, porque lo vas a ver. La muerte de un hijo de Dios es de gran estima para Él. Pronto te encontrarás con ese ser querido para poder descansar eternamente, para poder estar en la presencia de Dios, verle y recibir sus galardones. Es allí donde la muerte se vuelve ganancia, y como estar con Dios, pues muchísimo mejor. Sí, es dolorosa la muerte, pero nos da Dios una confianza y una esperanza cuando morimos en Él. Pero es triste tal vez lo que estamos viendo para los personajes de nuestra historia, porque ellos mueren en su pecado, mueren en momentos muy tristes, separados de Dios. Algunos de ellos mueren de una manera desastrosa, y estamos hablando principalmente de estos jóvenes. No estaba Dios en ellos, fueron asesinados por el enemigo, y su muerte fue triste. Solo hemos leído malos ejemplos de su vida. Ahora preguntémonos nosotros, ¿cómo queremos terminar nuestra vida? ¿Como Samuel, lleno de años y agradando a Dios? ¿O como Ofni y Finés, muertos, alejados de la presencia de Dios? Pensémoslo. La muerte física, esa es una realidad que vivieron estos jóvenes, pero hay una muerte más terrible, y es la muerte espiritual. Muerte espiritual. La muerte, como te lo dije, es separación. Hay una muerte física, cuando el alma ya se le separa a este estuche que Dios nos dio. Pero la muerte espiritual es la que puede estar dándose en este momento en la vida de muchas personas que, aunque físicamente están vivos, espiritualmente están separados de Dios. Su parte espiritual está muerta. ¿De dónde podemos tomar esto? De nuestro texto de estudio. Bueno, yo lo saqué de lo que estaba pasando con el arca del pacto. Ya no estaba. ¿Sabes que el arca del pacto la tomaron los filisteos? Y entonces los israelitas que tenían su arca, mira, el arca piensa que es como un cofre gigante, más o menos de 1,10 metros de largo por más o menos 0,67 y 0,67 de alto y de ancho. Era un cofre donde se guardaban muchas cosas especiales. Se guardaban allí las tablas de los mandamientos, se guardaba allí el maná, que era ese alimento con el que Dios de manera milagrosa dio de comer al pueblo. Se guardaba también esa vara florecida, muchos elementos especiales que le recordaban al pueblo de Israel su presencia, su poder, sus maravillas. Dice, es más, la Biblia dice que Dios se manifestaba por encima de esa arca, de ese cofre gigante, ahí por encima. ¿Saben qué era cuál fue el dolor tan fuerte que sintió Elí? Casi que no fue que sus hijos hubieran muerto. Él se va para atrás cuando se entera que el arca de Dios ha sido tomada. Y eso para él fue terrible. La presencia de Dios, que en ese momento representaba a través de esa arca, se había ido, se había apartado. Mira, esa es la tragedia de la muerte espiritual. Estar separados de Dios, no estar en comunión con Dios, sentenciados a una muerte eterna. Como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separado de Dios. La Biblia nos dice que no deberíamos tener miedo a aquellos que pueden destruir nuestro cuerpo. Dice, ten miedo a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Teme a Dios.
a Dios, en que tal vez la paciencia se agote y tal vez esa persona que solo ha querido vivir alejada de Dios, perdida en el pecado, tenga que ir a parar eternamente a un infierno. Qué triste por estar apartado de Dios. Su presencia, la presencia de Dios no está en esa persona, porque esa persona ha querido siempre ir por el camino del pecado, hacerle un alto a Dios. ¿Cuál es la aplicación de esto? Dos aplicaciones. Número 1, iglesia, creyente, si estás alejado de la presencia de Dios, ponte a paz con Él. No es bueno que vivas así. Yo sé que tú puedes decir, bueno, yo tengo la salvación de mi alma porque tengo a Cristo. ¡Qué bien! Pero mira qué triste es vivir aquí en la tierra alejado del Señor. Es más, ese no debería ser el deseo o el corazón de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, si se enfría, quiere volver a los brazos de su Padre. Como lo dice ahí el Salmo 51, 11 a 12, quiere volver a ese gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. No se siente tranquilo, se siente vacío cuando está alejado de Dios. Y tal vez pueda ser ese tu caso, mi querido hermano. Pero número 2, si tú has vivido una vida alejado de Dios, alejada de Dios, mira, la peor de las tragedias que puede vivir una persona es estar condenado eternamente en cuanto a su alma. Yo te animo a que te reconcilies con Dios, a que le busques, honesta y sinceramente decidas hacer un alto a tu vida de pecado o de una tradición en donde, si eres honesto, no está allí Dios. No tienes una relación con Dios. Entonces espiritualmente estás muerto o estás muerta. Mira, la Biblia nos dice en 1 Corintios, ahí en el capítulo 15, versículo 22, que en Adán todos estamos muertos. O sea, por culpa de esa herencia que recibimos de pecado, estamos muertos, estamos perdidos. Pero el mismo texto nos dice que por Cristo todos seremos vivificados. En Cristo todos tenemos vida, pero tienes que acercarte a Él y clamar por esa salvación, por ese perdón y por medio de la fe en Jesucristo recibirlo en tu corazón y tener esa vida espiritual. Estos jóvenes murieron, recibieron el castigo de su pecado, murieron físicamente y solo Dios sabe, pero lo que más podemos ver es que tal vez murieron espiritualmente, separados de Dios por toda una eternidad. Solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Bien, la conclusión de todo esto que hemos visto. Mira, hemos visto el triste final de los hijos de Elí. Ellos murieron físicamente. Solo Dios sabe si se arrepintieron de corazón o no. Pero ellos nos muestran el mal ejemplo que no deberíamos nosotros seguir. Los errores que cometieron. Número 1, ellos vivieron una vida sin el temor a Dios, sin conocer a Dios realmente. Número 2, ellos alimentaron cada día su mala fama. No les importaba su mal testimonio y se volvieron a un tropiezo para los demás. Se hacía tropezar a los demás. Número 3, cometieron pecados vergonzosos, arrastrando a los demás en su pecado. Y número 4, sufrieron el castigo de una vida apartada de Dios. Ahí lo tienes, ahí lo tengo yo. Una advertencia para que no caigamos en lo mismo. Estos jóvenes nos muestran lo que no deberíamos hacer. Acompáñame a orar, iglesia. Pidámosle a Dios que de verdad por medio de este mensaje mueva nuestros corazones y nuestras vidas. Padre, gracias Señor por tu palabra y por estos ejemplos que vimos hoy. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos, para no caer en estos errores. Ayúdanos, Señor, para que podamos temerte de verdad, temerte a ti, para poderle decir no al pecado. Ayúdanos, Señor, para que en nuestras vidas se vea siempre un buen testimonio, para que se vea la gloria tuya, no nuestra fama, sino la gloria o la fama tuya
reflejada en nuestras vidas. Señor, ayúdanos por favor a no caer en esos pecados sexuales vergonzosos que hacen tanto daño. Ayúdanos a ser santos como tú lo eres, a vivir en santidad. Por favor, Padre, ayúdanos a tener esa íntima comunión contigo siempre, a estar ahí conectados contigo. Y Señor, oro de manera especial que si hay alguien que no te conoce, hoy está aquí conectado, o lleva años asistiendo a la iglesia y sabe que su vida está marcada por el pecado tras pecado y pecado. Su buena voluntad no le sirve para seguir en esa vida de pecado. Yo te oro por él, Señor, para que hoy tú convenzas ese corazón de pecado, de justicia, de juicio, y esa persona llegue a tus pies hoy. Clame por su salvación a ti, Padre. Háblale y muéstrale, Señor, la manera como puede reconciliarse contigo a través de Jesucristo. Señor Dios, gracias nuevamente. Te entregamos esta semana. Guárdanos, Padre, por favor, cuídanos. Llévanos de tu mano a cada rincón del mundo. Llévanos de tu mano a cada lugar donde tú nos quieras, Padre, para que podamos vivir tu precioso propósito. Oramos por quienes están enfermos. Sánalos, Señor, levanta a esos hermanos que están enfermos, Señor, ayúdalos y llévanos de tu mano en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.